Buenos días, soy Sergio Gil Gibernau, director del despacho de abogados Gil Gibernau. Vengo a hablarles del apasionante tema sobre la responsabilidad penal de las empresas. Digo apasionante porque ciertamente es un asunto muy interesante, aunque, como les voy a explicar de forma muy sencilla, bastante descuidado y bastante desconocido para la mayor parte del público en general, pero también para el empresario. Hace poco, a raíz de una presentación que tuve sobre este mismo tema, un amigo mío que es empresario me preguntaba: oye, me parece interesante acudir a esta ponencia porque veo que es un tema que tiene trascendencia, responsabilidad penal, pero claro, responsabilidad penal de la empresa, esto no lo había oído nunca. ¿Esto realmente existe o os habéis inventado un titular quizás para atraer la atención del público? Digo, le tuve que explicar, no, efectivamente, la responsabilidad penal de la empresa existe. Evidentemente no podemos llevar a la empresa a la cárcel. Eso lógicamente es imposible, pero sí que existe una responsabilidad a raíz de que en el año 2015 se reformara el Código Penal, lo que introduce de forma muy expresa la responsabilidad penal de toda aquella empresa que por tanto puede ser declarada culpable en determinados requisitos que de forma muy breve les voy a exponer a continuación. A raíz de esa respuesta, mi amigo acudió a la ponencia y a la finalización me dijo: efectivamente, como dices, es un tema interesante que creo que todos los empresarios debíamos tener en cuenta. Por ese motivo me he animado a hacer esta presentación. La responsabilidad penal de la empresa, como decía antes, es un tema bastante desconocido. Yo pienso que es desconocido porque han pasado muy poco tiempo desde que entró en vigor, apenas han pasado 4 años, y por otra parte porque ha sido muy poco divulgado. A mí me gusta explicarlo de una forma muy sencilla. La primera pregunta que cabe hacerse es: ¿cabe condenar a una empresa por un delito? Porque claro, estamos hablando de un ámbito penal, no estamos hablando de una responsabilidad civil económica, sino de un ámbito penal, y por tanto las consecuencias penales ya parece que nos dan un poquito más de respeto. Como decía antes, ¿cabe declarar responsable penalmente, condenar a una empresa, declarar responsable de un delito? Pues efectivamente, como les estoy diciendo, desde el año 2015 cabe perfectamente, y es así, y de hecho creo que son más de 15 las sentencias del Tribunal Supremo que han resuelto esta materia y decenas de sentencias de audiencias provinciales que están condenando a empresas por delitos. ¿Qué ocurría antes y qué ocurría ahora? Pues se lo voy a explicar de forma muy sencilla. Antes del 2015, cuando alguien cometía, un trabajador, un representante, un directivo, un administrador de una empresa cometía un delito, había una responsabilidad individual, penal, de la persona que cometía aquel delito. Imagínese un delito de estafa. Había una persona que lo cometía y tenía una responsabilidad penal individual. Ahí quedaba la responsabilidad penal. Otra cosa es que la empresa tuviera una posterior repercusión económica si se había cometido un delito dentro del ámbito de su actividad. A partir del 2015 hay 2 tipos de responsabilidades que conjuntamente se dan en un proceso penal: la responsabilidad individual del autor del delito y puede tener lugar la responsabilidad penal de la empresa. La empresa puede ser declarada penalmente responsable y culpable del delito, en este caso, siguiendo el ejemplo del delito de estafa, si además se considera probado que la empresa no ha desarrollado todas las medidas preventivas y de control necesarias para evitar ese delito. Por tanto, la piedra angular sobre la que va a versar toda la condena de la penal de la empresa y mi exposición es el tema de la prevención. La prevención, la habrán oído hablar de la cultura del cumplimiento normativo. En definitiva, lo que pretende el legislador con esta reforma, yo creo que es más allá de proteger a la empresa a la comisión de delitos y proteger a los perjudicados por los delitos, es intentar implantar el espíritu del cumplimiento normativo en todos los ámbitos de la empresa. Entre otras cosas, como luego diré, por los grandes beneficios que esto reporta. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿ha conseguido el legislador con esta reforma su objetivo? A día de hoy es claro que la respuesta es negativa. El mensaje, podemos decirlo con rotundidad, porque es así, es la realidad, no ha llegado a calar lo suficientemente en el empresario, en el destinatario del mensaje. La mayor parte de las empresas ven esta cuestión como un gasto. Vamos a meter otra carga más, quizás burocrática, en lugar de, creo que como debe enfocarse, es como una inversión por los beneficios que aporta, como luego diré. Hay una creencia en que en mi empresa no se cometen delitos. Evidentemente faltaría más que en una empresa se cometieran delitos. No existiría si todos los días se cometen un delito en la empresa, evidentemente. Pero la realidad es tozuda y nos demuestra que a veces se producen delitos. Y ahí es donde debemos incidir. Ahí es donde el empresario debe desplegar todas las medidas de control y prevención necesarias para evitar que puedan surgir este tipo de irregularidades, en algunos casos derivadas a delitos, por las consecuencias graves que para él le puede suponer. Hemos apuntado anteriormente que la clave es la prevención. Una empresa será condenada penalmente y por tanto tendrá una sentencia condenatoria con una serie de penas cuando no haya implantado previamente a la comisión del delito una serie de
programas o planes de prevención que sean eficaces precisamente para prevenir el delito. Todo gira en torno, como hemos dicho, a la prevención, al control y al análisis de los riesgos que la propia empresa tenga en función de su actividad. Una cosa creo que es importante decir. El análisis de cada actividad es muy importante para luego definir en concreto ese plan de prevención. Dicho de otra forma, no estamos hablando de un plan de prevención que valga para todos igual. Es decir, no toda la empresa, dependiendo de su tamaño o de su actividad, tiene que desplegar las mismas medidas de prevención. Evidentemente, las empresas multinacionales de miles de empleados tendrán que desarrollar unas medidas de control y prevención mucho más exigentes que una empresa pequeña de 10 o 15 empleados. Pero esto no le exime de esa responsabilidad. Nuestro consejo es a toda empresa que quiera tomarse en serio esta cuestión, que empiece a hacer los trabajos previos, que inicie, sobre todo que se mentalice, que tome conciencia, que dé su formación a los trabajadores, que implemente unas medidas, aunque sean básicas y muy sencillas, para que poco a poco vaya tomando conciencia. Esto, como a continuación les expondré, reporta una serie de ventajas muy importantes, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Pero lo importante, creo que es donde tenemos que poner el foco, es que la responsabilidad de la empresa viene marcada por la falta de implementación de un sistema eficaz que prevenga la comisión de delitos. Estamos hablando continuamente de que la empresa se puede enfrentar a una condena penal, pero la pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esa condena penal? Porque, como bien hemos apuntado al principio, no podemos llevar a la empresa a la cárcel. Tampoco una condena penal de la empresa conlleva la responsabilidad penal de los administradores. Estamos hablando de consecuencias fundamentalmente económicas. El Código Penal, a raíz de la reforma del 2015, detalla y crea nuevos artículos en los que se fijan cada una de las penas en función del tipo de delito. Las penas se pueden resumir de forma muy sencilla en 4 o 5 apartados. La primera, multas económicas en función de la gravedad del delito, en algunos casos de cuantías muy importantes. En segundo lugar, pérdidas de inhabilitaciones, subvenciones, ayudas públicas, beneficios fiscales, incentivos de seguridad social. En tercer lugar, ya para casos más graves, que cierres de suspensiones y cierres de actividades, cierres de locales, clausuras. Y en cuarto lugar, para los extremos de enorme gravedad y de enorme repercusión, incluso, en algunas sentencias sí lo ha acordado, la disolución y cierre de la empresa. Se convendrá conmigo en que la importancia y la gravedad de estas sanciones hace que sea la responsabilidad penal de la empresa una de las cuestiones, entendemos que en un futuro deben ser prioritarias. Como ya dijo algún magistrado del Tribunal Supremo en una entrevista reciente, la responsabilidad penal de la empresa ha llegado para quedarse. Estamos hablando ante un tema de futuro y nos hace recordar otras cuestiones jurídicas que en su día se iniciaron igual sin tanta repercusión, pero que poco a poco con el tiempo se han ido implantando y hoy en día cualquier empresario ve con normalidad, como pudiera ser, por ejemplo, una protección de datos, la prevención de riesgos laborales, que hoy todo el mundo cumple al 100%. Pues este asunto de la prevención en cuanto a responsabilidad penal ha venido para quedarse y debe ser un tema a tratar seriamente y a fijar como uno de los objetivos en la empresa para los próximos años. Antes he apuntado que el principal objetivo de contar con un plan de prevención de delitos es precisamente evitar la comisión de delitos y la imposición de sanciones, pero esta no es, creo, ni la primera ni la principal ventaja que nos aporta para la empresa. A lo largo de los años se ha visto, por la experiencia de los casos que se han ido resolviendo, que la mayor parte de los delitos no se cometen en el ámbito externo. Es decir, no se cometen de puertas para afuera en la empresa, como pueden ser estafas, delitos económicos, delitos fiscales, delitos a la seguridad social, sino que la mayor parte de los delitos se cometen de puertas para adentro, delitos internos en los que ya no hay un perjudicado que es un tercero, sino que la perjudicada es la propia empresa. Hablamos de apropiaciones indebidas, delitos societarios entre socios, etc. Pues bien, la implantación de un plan de prevención de delitos también se ha visto que nos ayuda no solo a prevenir la comisión de delitos externos, sino sobre todo a prevenir y a evitar la comisión de delitos internos, es decir, a proteger a la empresa. Y a raíz de esto me parece muy interesante destacar que el Tribunal Supremo el año pasado, en una sentencia de julio del 2018, ya apuntó las claves y decía textualmente al empresario y dejaba ya apuntado de que estos planes de prevenciones de delitos, la prevención, el compliance penal, como se dice técnicamente, ayuda sobre todo y debe ponerse el foco en proteger los intereses de la propia empresa. Además de esto, hay dos beneficios indirectos más, que yo más que indirectos los calificaría como directos. Uno, fundamental, evitar el daño reputacional, lo que los juristas conocemos como pena de banquillo. Aquella empresa que no tenga implantado un plan de prevención de delitos y tenga la desgracia de que un trabajador o un directivo cometa un delito dentro del ámbito de su actividad y se vea salpicada en un proceso penal, si carece este tipo de medidas de prevención, se va a ver abocada a un proceso penal inevitablemente hasta la fecha del juicio. Se va a sentar en el banquillo con la repercusión mediática, medios de comunicación, redes sociales que puede tener y con el consiguiente daño y perjuicio
económico, porque un daño de imagen siempre es un daño económico. Y por último, ya para terminar, el beneficio que aporta también, este sí que creo que es indirecto, es un beneficio de imagen, de transparencia, de honestidad, de buenas prácticas empresariales, que creo que en el ámbito en el que nos movemos cada vez es más valorado tanto por clientes como por terceros y proveedores. Y con esto ya finalizo mi intervención. Ya se apunta desde diversos sectores que tanto las compañías de seguros como las contrataciones, sobre todo en el ámbito internacional, van a exigir cada vez más a los clientes la implantación de este tipo de planes de prevenciones, bien para dar coberturas de responsabilidad, bien para poder trabajar en el exterior. En definitiva, entiendo que nos encontramos ante un tema que, aunque ciertamente sigue siendo muy desconocido, debe ser uno de los temas prioritarios para el empresario en los próximos años.